el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1 al 12 y del 17 al 18. En aquellos días el Señor dirigió a Abraham en una visión la siguiente palabra: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril, y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa? Abraham añadió: No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero. Luego lo sacó y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él suplicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosecha uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da frutos buenos se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. La primera lectura es un reflejo del proceso Génesis en el conocimiento y experiencia entre el pueblo de Israel y Dios.
Toda experiencia de fe arranca de la realidad en la que vive el pueblo y los personajes afectados en dicha experiencia. En este caso, Abraham, como líder del pueblo de Israel. Tanto Abraham como el pueblo tienen dudas de la supervivencia cara al futuro. La realidad, en otro contexto, pero no muy distinto al nuestro, es muy dudosa. No se ven signos de la presencia, actuación de Dios. Por tanto, está en juego la fe, la confianza en Dios. Abraham creyó a Dios o se fió de Dios. Es presentado como prototipo de la fe. Creyó a Dios contra toda esperanza. Comienza el proceso. El pueblo necesita de signos, de personas, de acciones que le lleven a cambiar y salir de la situación penosa y de falta de fe. Cambiar de mirada. Mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. ¿Cómo creen que fueron capaces de salir de la dominación de los caldeos? Recuerdo de la promesa de Dios. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham. Este recuerdo actualizado lo lleva haciendo Dios desde siempre. Sabemos que todo esto es la prehistoria de la fe, que va a terminar nada menos que en la promesa de una vida nueva, definitiva y por encima de la muerte, en el reino de Dios. Por eso es importante para nosotros recordarlo, actualizarlo y siempre fiarse. El Evangelio de hoy es bien claro y no necesita demasiadas interpretaciones. Por un lado, siempre nuestra mirada limpia a la realidad para saber discernir, analizar y criticar cómo nos la presentan los que intentan maquillarla. Nosotros sabemos que hemos de caminar cada día buscando la verdad, la justicia, el bien común, la dignidad de toda persona. En definitiva, buscando el plan de Dios para todos los hombres y mujeres. Todo aquello que no vaya en esta dirección, por muy atractivo que lo presenten, nos tiene que hacer estar en guardia. Lo que nos va a enriquecer a nivel personal es que no nos engañemos, no defraudemos a la causa de Dios, que es la causa de los pobres. Hemos de ser capaces de ver la realidad de los más sufrientes, con una mirada desinteresada y llena de misericordia. Y si miramos la realidad de ellos así, sabremos cuándo les engañamos, cuándo les prometemos y no hacemos, cuándo nuestras vidas son meras justificaciones, cuándo nos aprovechamos de ellos y cuándo les estamos dando la espalda. Y por otro lado, si nuestra vida y obras no transmiten amor, alegría, esperanza y mayor vida a nuestro alrededor, no estamos dando los frutos que corresponden al árbol. No siempre es fácil. Con frecuencia hemos de empezar cada día, pero sabemos de quién nos hemos fiado. Esta es la clave para reconocer a los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Es decir, por su actitud. Muchas palabras, hablan, hacen prodigios, hacen cosas grandes, pero no tienen el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Tienen miedo del silencio de la palabra de Dios. Son estos los pseudocristianos, los pseudopastores, que hacen cosas buenas pero les falta la roca. Existen 3 palabras clave para entender esto: hablar, hacer y escuchar. Uno que solamente habla y hace no es un verdadero profeta, no es un verdadero cristiano, y al final se derrumbará todo, porque no está sobre la roca del amor de Dios. No está cimentado en roca. En cambio, uno que sabe escuchar y tras escuchar hace con la fuerza de la palabra de otro, no de la suya, este permanece firme como la roca. Aunque sea una persona humilde, que no parece importante, es grande. ¿Y cuántos de estos grandes hay en la iglesia? ¿Cuántos obispos grandes? ¿Cuántos sacerdotes grandes? ¿Cuántos fieles católicos grandes hay que saben escuchar y tras escuchar hacen? El Señor te bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.